Primero tenemos que... Primero vamos a declarar que yo no tengo ningún conflicto de intereses con cualquier empresa a cargo de estos marcapasos. Y primeramente, ¿no? Tenemos que definir lo que es un marcapaso. No es nada más que un dispositivo electrónico, el cual que a través de un generador va a emitir impulsos eléctricos a través de un electrodo, el cual va a tener ahí sus polos positivos y negativos y van a ser capaces de despolarizar el corazón para poder producir una contracción y satisfacer las necesidades del organismo, ¿no? Un poquito de historias, conocer al médico Paul Sol, que tal vez muchos lo conozcan porque la marca, una de las marcas muy famosas de desfibriladores o monitores cardíacos es Sol. Él fue un compañero muy aférrimo del doctor Harken, el pionero del cambio valvular mitral en el mundo, en el cual tuvieron la oportunidad de compartir experiencias en la Segunda Guerra Mundial, donde podían ver, ¿no? Estos pacientes que tenían traumas torácicos y heridas a nivel cardíaco, ¿no? Y ellos vieron al examinar a estos pacientes que la mínima estimulación al poder retirar las esquirlas del corazón o al acceder a este mismo órgano noble, ¿no? Entonces, posteriormente a eso vinieron pues los primeros estudios a través de una estimulación externa, implantados a través de un electrodo como una aguja directamente en el corazón y eran impulsados por una fuente externa, ¿no? Que era muy difícil de realizarlos, pero Paul Sol lo perfeccionó y pudo crear lo que son los parches transcutáneos, ¿no? Al otro lado tenemos uno de los famosos doctores, Senning, Eik Senning, el famoso también cirujano, ya que fue el creador de la técnica de la corrección de la transposición de grandes arterias, ¿no? A nivel del switch arterial. Y ahí podemos ver cómo fue el primero que implantó este marcapaso en 1958, ¿no? Con un generador relativamente grande y igual subcutáneo, ¿no? Y ahí los marcapasos han ido evolucionando desde ese entonces, desde 1958, hasta uno de los últimos que fue creado el 2019, ¿no? Donde estos ya el generador es prácticamente minúsculo, se pueden implantar ya sin cables y evitar ese riesgo de endocarditis, ¿no? Y lo nuevo que se está por venir, que son los que están en pruebas todavía para ser aceptados por la FDA, los marcapasos reabsorbibles. Pero ¿qué se hace en emergencias, no? Algo muy importante que debemos hacer, que lo más importante para colocar este marcapaso transitorio es tener bien claras las indicaciones para poder luego proceder a este procedimiento. Y nos vamos a basar prácticamente, primeramente, en la incidencia de los pacientes que van a requerir marcapasos. Aquí podemos ver un estudio relativamente antiguo, pero vemos cómo ya los pacientes, mientras mayor edad tienen, pues tienen una tendencia a requerir más estos dispositivos para poder satisfacer la frecuencia cardíaca y las necesidades, ¿no? Normalmente, como sabemos, la degeneración del nodo sinusal empieza arriba de los 70 años y entonces ahí podemos ver, ¿no? Cómo las curvas van incrementándose con el pasar de los años. ¿Y qué es lo que debemos tener muy en cuenta? Son estas guías del 2018, publicadas tanto por la American College of Cardiology, la American Heart y también la Heart Rhythm Society. Es muy importante tener en cuenta que estos definen, ¿no?, unos parámetros muy importantes, ¿no?, como es la bradicardia sinusal menor a 50 latidos por minuto, ¿no? Y también de que el abordaje de la bradicardia aguda es interesante. Yo inicialmente no estaba de acuerdo con este término, pero leyendo ya toda la guía y entendiendo un poco, pues es la verdad, es el primer contacto que nosotros tenemos con el paciente donde tiene una bradicardia, ¿no? Entonces la podemos clasificar como agua. ¿Y qué va a influir para tener estos latidos tan bajos, ¿no? Uno es primeramente la disfunción del nodo sinusal, luego otros son los bloqueos auriculoventriculares y otros son las alteraciones del tejido de conducción, ¿no? Como podemos ver en la tabla, ¿no? ¿Qué nos dicen estos algoritmos del abordaje de estos pacientes con bradicardia? Lo primero que tenemos que hacer es primero ver al paciente la estabilidad. Y esto es un término también que debemos tenerlo muy presente, ¿no? Recordemos que también las guías no son una receta de cocina y que todo lo que dicen se debe hacer, ¿no? Son unas guías que nos orientan para tener muy en cuenta.
Entonces, una vez que tengamos los signos vitales, los antecedentes y el electrocardiograma, podemos definir estabilidad. Muchas veces he visto que los pacientes los mandan con una bradicardia extrema. Lamentablemente no hay un parámetro para decir que es bradicardia extrema. Como he dicho, solamente hay bradicardia y el número de latidos no traduce lo que es inestabilidad de los pacientes, ¿no? Recordemos que estos pacientes, al igual que una insuficiencia aórtica, son compensados, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Y no es raro encontrarnos con pacientes que tengan frecuencias bajas y aparte una hipertensión. Entonces, a veces en la emergencia decimos, ¿qué tratamos? Tratamos de subir la frecuencia cardíaca o la hipertensión, ¿no? Es el mismo mecanismo compensatorio como en las insuficiencias aórticas, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Como en la guía dice, ¿no? Tenemos que ver las causas reversibles de esta bradicardia, ¿no? Y en estas me voy a saltar a esta parte donde son los medicamentos, ¿no? Muchas personas son mayores, están con trastornos del ritmo, también usan beta bloqueantes porque pueden tener falla cardíaca o algo. Los tóxicos, pues es muy raro, por lo menos yo no he visto, pero sí he visto Aquí algunos está. ñoño, reportes de marihuana y todo eso, ñoño, y también la cocaína ¿dónde que... cosito? Gillo, G. Y lo más importante, lo que yo por lo menos he visto, y yo le digo los tres hipopótamos, son la hipocalemia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia, ¿no? Que estos van a ser pasibles a revertir los que puedan estar causando esta bradicardia, ¿no? Los desequilibrios metabólicos y también algunas infecciones, ¿no? Volviendo atrás a ese cuadro, pues vamos a decir si los síntomas son moderados. Yo creo que para decir un síntoma moderado o grave, creo que es más que todo la pérdida de la conciencia o es el síncope. Si eventualmente tenemos, pues tenemos que ver inicialmente el primer paso, como es la administración de atropina, ¿no? De 0,5 a 1 cada 5 minutos con un máximo de 3. Y una cápite muy importante que dicen que si tenemos causas reversibles, pues hay que administrar antídotos, ¿no? Para los bloqueadores de los canales de calcio, para los beta bloqueantes o para la digoxina, ¿no? Claro que en Bolivia no tenemos el antídoto para la digoxina, pero sí tenemos para los otros. Y esto es muy importante también, tener ese concepto en cuenta para poder revertir, ya que podemos estar equivocándonos y tal vez hasta poniendo marcapasos transitorios o permanentes, ¿no? Si los síntomas todavía son severos, se van a ir al algoritmo que ahora vamos a pasar. Y una cápite muy importante que dicen que es que los pacientes que tienen infarto con bloqueo AB, pues podrían ser pasibles a aminofilina, ¿no? Este es el algoritmo que decíamos, y si están hemodinámicamente inestables, no vemos esa hipertensión compensatoria, más bien una hipotensión, o a veces podemos confundir los mareos o las caídas porque han sufrido un mareo y pueden referirles un tropiezo. Hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y eso nos puede ir ya ser pasibles a la indicación de colocar un marcapasos. En este algoritmo dice inicialmente que puede ser un transcutáneo como una indicación 2B, y también, dependiendo de la indicación, también como vamos a ver en los siguientes algoritmos, que pueden ser pasibles a permanentes, y si la institución puede realizarlo de una vez, pues sí, pero si no, pues podrían irse a los temporales, ¿no? Como son los transvenosos. A lo mismo que también dicen, ¿no? Como habíamos dicho, esos tres acápites que van a provocar esta bradicardia, pues están los bloqueos AB, que el bloqueo AB siempre lo van relacionando con las alteraciones del sistema neuromuscular y los síntomas, ¿no? Si son sintomáticos, especialmente en el MOVITS tipo 1, pues van a ir a marcapasos, y prácticamente los bloqueos MOVITS 2 y los bloqueos AB completos, pues tienen que ir a marcapasos, ¿no? Y en relación a las alteraciones de la conducción, como hemos dicho, pues los pacientes con síncope, bloqueo de rama derecha o también alternativamente, pues van a ir a estos pacientes van a ser candidatos, ¿no? Con indicaciones 1A para la colocación de marcapasos. Y más o menos estos son los pacientes que vienen, ¿no? Este es un típico paciente que a veces llega a la consulta, especialmente en el consultorio. A veces también en el mismo consultorio le llega este paciente y lo va refiriendo rápidamente a las emergencias, ¿no? Son pacientes añosos que están viniendo solamente para un chequeo operatorio, para una cirugía oftálmica, ¿no?
donde tienen antecedentes de diabetes, tienen tratamiento oral o tienen una hipertensión, ¿no? En estos pacientes, pues prácticamente aquí vemos, pues hay una discordancia tanto auricular y ventricular, pero ahí tienen un ritmo de escape, pues menos de 20 latidos por minuto, ¿no? Pero vamos a traspolar este mismo caso, donde él ya viene aquí por un antecedente muy importante, que es por mareo. Eso ya nos debe hacer parar mucho las orejas y tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y además podemos ver que también su hipertensión pues estaba siendo difícilmente controlada, porque vemos ahí que aparte de los sartán y amlodipina, pues desde hace 5 días le han estado administrando bisoprolol, ¿no? Que puede ser esto una de las causas, como habíamos dicho, de la parte para poder revertir y evitar colocar un marcapasos innecesariamente, ¿no? Y aparte nos llamaría más la atención si estos pacientes tienen una hipotensión, pongámosle un 80-50, ¿no? Entonces estos pacientes hay que tenerlos mucho cuidado y tal vez estos sí recién hospitalizarlos a diferencia del primero que habíamos visto, ¿no? Como hemos dicho ahí, las causas reversibles, que es lo importante tener en cuenta. Y una vez que tengamos ya bien claras las alteraciones, estos 3 tipos que van a producir la bradicardia, como la alteración del nodo, las alteraciones de la conducción y los bloqueos, pues lo importante es saber colocar el electrodo transitorio adecuadamente, ¿no? Aquí podemos ver unas imágenes eh, prácticamente de disecciones y podemos ver, ¿no? Cómo los electrodos, el electrodo ventricular, que es el que se va a utilizar en los pacientes que van a requerir un marcapasos transitorio, pues una vez pasado pues el acceso que se prefiera vascular, sea yugular, sea subclavio, y eventualmente hasta femoral, que es más, que ya está en desuso, ¿no? Y poder llegar hacia el ventrículo derecho. Existen 2 posiciones anatómicas importantes donde debe estar alojado el electrodo ventricular, ¿no? Y una es la punta o el ápex del ventrículo derecho, ¿no? Si bien esta es una posición que está más relacionada con el riesgo de perforación, también es una posición prácticamente más accesible, ya que sabemos que el ventrículo derecho tiene muchas trabéculas y estas son más fáciles de anclarlas, ¿no? Pero tienen unas alteraciones, tanto que se ha visto en la discronía y también va a influir posteriormente en la disfunción del ventrículo izquierdo, la sincronía que va a producir por dejarlos en el ápice. Y por eso se ha optado por una alteración más anatómica relacionada ahí con el gráfico, con el sistema de conducción, y es el tabique del tabique interventricular. Incluso algunos también hay una otra opción que es el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Inmediaciones de la válvula pulmonar, ¿no? Que si bien no varía mucho en la captación, la sensibilidad, pues se ha visto, ¿no? Como les había mencionado, el mayor riesgo de perforación tanto del tabique o del mismo ventrículo es en la posición del ápex. Y como habíamos visto, ¿no? Las indicaciones nos van a un transvenoso o un transcutáneo. ¿Cuál? Pues la verdad no existe diferencias entre algunos, aunque tienen algunas ligeras ventajas, como ser un poco más rápidos en los transcutáneos, pero lamentablemente en el medio creo que por lo menos todavía no los he visto y creo que son muy caros para poderlos utilizar por un paciente, ¿no? También los transvenosos, pues como todos saben, las complicaciones a nivel de los accesos venosos y posteriormente, pues la perforación con la posterior derrame pericárdico o taponamiento cardíaco que pueden requerir pues una intervención quirúrgica de urgencia. Para el equipo, para realizar un marcapaseo transitorio transvenoso, pues vamos a requerir el equipo, que normalmente está compuesto por un introductor, el electrodo, el generador externo, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen de abajo cómo está ya armado el introductor. Posteriormente se le coloca el cobertor del electrodo y posteriormente este es uno de los electrodos realmente más fáciles para poder acceder, ya que además como los catéteres de flotación Swan-Ganz tienen al final un globito que se va a ayudar mucho a
a pasar tranquilamente la válvula tricúspide y posteriormente poder acomodarlo en las posiciones que había indicado para producir la estimulación adecuada. Y posteriormente con el generador externo, pues lo que nosotros vamos a obtener va a ser la frecuencia adecuada, la salida necesaria para poder producir una despolarización y la sensibilidad para detectar el latido intrínseco del propio paciente, ¿no? Aquí vemos más o menos cómo se va preparando. Normalmente esto, al ser pacientes de urgencia, pues normalmente se les hace a veces hasta en la cama del paciente, ¿no? Donde podemos ver cómo se va ahí preparando todo el material. Inicialmente se coloca, una vez que se coloca el acceso venoso y dejarlo el introductor, pues se procede a cubrir el electrodo con esa camisa y posteriormente como el electrodo ya está con una dirección, pues hay que seguir esa misma dirección para poder introducir, ¿no? Normalmente además tienen sus marcas para decir cuántos centímetros tenemos. Normalmente avanzamos inicialmente a unos 20 centímetros para más o menos llegar a lo que es la aurícula derecha y luego seguidamente de ahí, si tenemos la opción, podemos inflar el globo y si no, con cada latido igual hay que ir avanzando poco a poco para poder atravesar la válvula tricúspide y podernos establecer en las porciones del ventrículo derecho para lograr la estimulación adecuada, ¿no? Como ahí podemos ver en la radiografía, pues prácticamente este es un electrodo que se puso en el ápex del ventrículo derecho. Posteriormente se van a ir a conectar los polos positivos y negativos del generador externo para poder realizar esta estimulación, ¿no? Existen varias formas de apoyo de poder entablar este marcapaso y una de las más importantes y la que por lo menos yo tengo mucha familiaridad es la fluoroscopía. Pues ahí podemos ver prácticamente cómo se ve esto a nivel del el electrodo a nivel del ápex del ventrículo derecho en una proyección AP, en una oblicua anterior derecha y en una oblicua anterior izquierda, ¿no? Esto es muy importante ya que con solamente la proyección PA, pues a veces podemos no darnos cuenta de una perforación que hayan podido sufrir los electrodos, ¿no? Y ahí abajo más o menos también está esquematizado el corazón para tener una mayor vista de lo que es el ápex en todas sus caras y así descartar una perforación en el procedimiento que hemos tenido. Y el otro lugar que pues prácticamente está tomando muchos adeptos ahora por la anatomía que habíamos mencionado anteriormente, que es en el septum interventricular. Ahí podemos ver, ¿no? Cómo se ven en las distintas proyecciones, en la oblicua anterior izquierda y la oblicua anterior derecha, ¿no? Que eso es en el septum del ventrículo, en el septum interventricular. Otro apoyo muy importante y el doctor que me precedió pues lo dio pues prácticamente muy claro que también hasta para colocar en emergencias un electrodo de marcapasos pues nos va a ayudar mucho la ecocardiografía, ¿no? Que prácticamente ahora pues el ecocardiograma está a los pies del paciente y es una buena alternativa, ¿no? Como podemos ver ahí cómo se va a ir alojando el electrodo en el ventrículo derecho. Ahí podemos ver en el ápex, ¿no? Y esta es una publicación interesante de la utilidad, ¿no? Del el ecocardiograma y subcostal para guiar, ¿no? Y va mencionando y va comparando tanto estas tres, incluso 4 hasta 5 técnicas apoyados, ¿no? Con el ecocardiograma, ya sea el transesofágico, la fluoroscopía, también el electrocardiograma guiado, ¿no? Es cuando conectamos el polo del electrodo hacia una derivación, especialmente la derivación de uno que es del brazo, y para poder ver ahí los cambios que van a ocurrir, ¿no? A través de pasar el electrodo tanto en la vena cava, en la aurícula derecha, para depositarse en la aurícula izquierda. Y el otro que también, que es una opción que prácticamente ya está en desuso, pero creo que en algunos hospitales y tal vez en nuestro medio es todavía utilizada, como es la colocación de este marcapasos a ciegas, ¿no? Vemos que un poco de las ventajas y desventajas, pues es más que todo tener el equipo y un poco de la experiencia de, de poder realizar estos procedimientos con la mayor seguridad para los pacientes, ¿no?
Y pues al final tenemos pues complicaciones, ¿no? Como todo procedimiento, nunca es inocuo y van a ser complicaciones, ¿no? Esta es una revisión de la revista Chess, una de las más famosas, y van analizando más de 360,000 pacientes, ¿no? Y dicen que la mortalidad pues va de un 14% hasta un 37,9%, ¿no? Y desglosando las complicaciones, pues vemos que realmente si bien tenemos ahí varias complicaciones, relativamente son sencillas y estos van a ir, pero a contribuir a la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Y esta es pues la perforación la complicación más temida por cualquier personal que va a colocar un electrodo de marcapaso transitorio, ya que pues realmente es una urgencia, ya que tenemos un derrame pericárdico, un taponamiento, y este paciente tiene que ir rápidamente a, a una sala de operaciones donde nosotros como cirujanos vamos a poder arreglar esta complicación, ¿no? Normalmente estos pacientes, pues esta es la mayor complicación, pero también todas las otras complicaciones son relativamente complejas, por eso van aumentando la mortalidad, ¿no? Como es el neumotórax y también el hemotórax asociado a este, ¿no?